Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a escuchar la ponencia del doctor Pedro José Morillo Rosa. El título de su ponencia es Mitos y realidades de la computación cuántica. Antes de que comience el doctor, quisiera dar una breve introducción de él. El doctor Pedro es un ingeniero de telecomunicaciones y físico de formación. Es editor educativo, profesor y divulgador especializado en innovación STEAM y computación cuántica. Compagina su labor en el grupo El Device, donde desarrolla proyectos de robótica, inteligencia artificial y diseño curricular con la docencia universitaria en MSK University, donde imparte asignaturas como Big Data and Business Analytics, Engineer Science y Discrete Maths. Como Qiskit Advocate y participante activo en la comunidad cuántica internacional, promueve la introducción de la física y la computación cuántica en el sistema educativo en español, desde la secundaria hasta el bachillerato. Está el doctor Pedro y ya puedo. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Brandon. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el Qiskit Fest que estáis organizando y que tiene ponentes muy interesantes. Y bueno, pues efectivamente voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a ver si lo veis todo bien, por favor. ¿Se ve? Sí, Sí, podemos verla. perfecto, Gracias, gracias. doctor. Bueno, pues vamos a hablar de mitos y realidades de la computación cuántica. Eh, Primero me gustaría explicar un poco eh, este título. Podréis comprobar que alrededor de la computación cuántica, pues como es algo apasionante, algo que viene de la física cuántica, que además es difícil de entender, pues está generando muchas expectativas y al mismo tiempo muchos mitos. Entonces, por eso hablar de mitos y realidades de la computación cuántica, porque la ciencia, si pensamos en qué es verdaderamente en el fondo, consiste en poner lenguaje humano a este mundo fascinante que nos rodea. Entonces, si vamos a hablar de las cosas, tenemos que contarlas bien. Entonces, yo quisiera explicaros por qué hay que romper mitos, mitos en torno precisamente a la computación cuántica. Os quiero enseñar, por ejemplo, este anuncio de Time. Es verdad que ya tiene un cierto tiempo, pero fijaros que dice que la computación cuántica, se refiere a ello, promete resolver algunos de los problemas más complejos de la humanidad. Jeff Bezos, la NASA y la CIA han apostado por ella. Cada ordenador cuántico costaría 10 millones, operan a esa temperatura bajo cero, pero bueno, sabéis que es menos 273, en este caso serían grados Fahrenheit, pero estaremos hablando de la temperatura, ya sabéis que funcionan a unos milikelvins y que nadie realmente sabe cómo funcionan los ordenadores cuánticos. Bueno, esto hay que matizarlo mucho. ¿Por qué hay que romper mitos? Pues por noticias como esta, ¿no? Por ejemplo, esto es un periódico español, el ABC. Valentín García dice que aseguran que no todos tendremos un ordenador cuántico, pero eso mismo dijeron de los primeros ordenadores. Es algo que creo que también entra dentro de mito. En Sataka es dificilísimo programar un ordenador cuántico para ejecutar un algoritmo cuántico. La solución del MIT es gloriosa. Bueno, esto de que es dificilísimo programar un ordenador cuántico, pues me imagino que muchos de los que estáis aquí ya habéis programado algoritmos y bueno, se puede. Por ejemplo, pues por supuesto, la lucha entre las grandes empresas, ¿no? He logrado la supremacía, al día siguiente la ha logrado otra empresa. Y el ordenador cuántico, cuando el qubit se coma al bit, ¿no? Como si el qubit viniera a sustituir al bit, ¿no? Creo que es algo que se usa mal en las revistas científicas fijaros que esto viene del CSIC, que es un lugar muy importante de investigación en España. Y la computación cuántica romperá Internet y así es como lo hará, ¿no? Bueno, en Financial Times. Bueno, pues aquí vemos una serie de lugares supuestamente muy serios, que nos dicen cosas que los científicos sabemos que, bueno, esto hay que explicarlo bien y matizarlo para que se entienda, porque yo entiendo que las empresas tienen mucho interés en generar estos mitos, supongo que para conseguir financiación, pero vamos a repasar uno a uno cada uno de ellos
y os quería contar cómo yo eh, me di cuenta de que yo también quería participar en romper estos mitos, ¿no? Pues sobre todo cuando conocí el blog de Scott Aronson, que lo tenéis aquí, Self-Optimized, que es muy interesante. Yo creo que él es el que más labor como científico de datos ha hecho en desmitificar, y también Chris Ferry, que es un físico cuántico, él es de Australia, y escribió un libro que se llama What You Shouldn't Know About Quantum Computers. Yo hice la traducción el año pasado de ese libro, que es Lo que no deberías saber sobre ordenadores cuánticos, y precisamente este libro es el que principalmente ha dado pie a mi charla de hoy, en la que hablaré de 7 mitos muy extendidos sobre la computación cuántica y que son los que me gustaría hoy aclarar, ¿no? El mito uno: nadie entiende estas cosas cuánticas. Mito 2: los qubits son 0 y 1 al mismo tiempo. Esto sale mucho. Mito 3: los ordenadores cuánticos prueban todas las soluciones a la vez. Mito 4: los ordenadores cuánticos se comunican instantáneamente. Mito 5: sustituirán a los ordenadores digitales. Mito 6: romperán Internet. Y por último, que es imposible, la computación cuántica. Bueno, pues eh, vamos a intentar entender de dónde salen estos mitos y vamos a explicarlos correctamente. Yo tengo que decir, eso sí, que yo soy un gran entusiasta de la computación cuántica, y lo que intento es explicarla a nivel de secundaria y bachillerato, o sea, empezando en el instituto. Creo que es una asignatura física, al menos aquí en España, que se da en segundo de bachillerato, compleja, y la física cuántica se explica dentro de un apartado que se llama física moderna, en el cual se dan fórmulas, ahí las tienes, les explican a los alumnos cómo usarlas y poco más, pero no hay profundidad, que es lo que yo creo que falta, ¿no? Un análisis profundo de la física cuántica, cuando la física cuántica es seguramente uno de los ejercicios intelectuales más grandes de la humanidad. Entonces, ¿por qué se dice esto de que nadie entiende la física cuántica? Pues porque si estudiáis la historia de la física cuántica, para lo cual, por cierto, os recomiendo los 3 tomos Historia de la física cuántica de Sánchez Ron, que son estupendos. Pues sí, si estudiáis la historia, ya surge con este tipo de enunciados, ¿no? Richard Feynman decía: nadie entiende la física cuántica. Niels Bohr: aquellos que no se sorprendan cuando la encuentren no pueden haberla entendido. El gran Roger Penrose decía que no tiene sentido ninguno. Albert Einstein dice que si es correcta significa el fin de la física como ciencia. Y Schrödinger, el conocido del gato de Schrödinger, dice: no me gusta y lamento haber tenido algo que ver con ella. A lo largo de su vida, estos científicos tan conocidos dijeron estas cosas. Pero bueno, para no entenderla muy bien, tenemos que decir que hemos hecho cosas como el transistor. O sea, el transistor, ya sabréis que en el siglo XIX y XX los físicos descubrieron el silicio y otros materiales con propiedades semiconductoras. Estos materiales podían conducir la electricidad en ciertas condiciones, pero no en otras. Y los niveles de energía discretos de la teoría atómica de Bohr, que hemos hablado antes de él, se generalizan a la teoría de bandas, ¿no? Entonces, en 1947 es cuando se inventa el transistor, que era en aquel entonces del tamaño de una moneda. En el año 54 se construyó el primer ordenador totalmente transistorizado, y, y bueno, pues para no entender bien la física cuántica, hemos inventado el transistor. Para no entenderla bien, tenemos el láser, ¿no? De Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Esas son las siglas de láser. Ya Albert Einstein habló de la emisión inducida en 1917. Esto se fue completando, ¿no? Con los estudios en el 54 de Charles Townes y en el 60 de Theodore Maiman. Y bueno, ya sabéis que el láser, no entendemos bien la física cuántica, pero sabemos utilizar el láser y sabemos que sirve para cortar acero, para realizar cirugías oculares, transportar información, leer códigos de barras, grabar música, crear espectáculos de luz, etcétera. ¿Qué más cosas? El reloj atómico, incluso el tiempo, la unidad de medida que tenemos, utiliza la física cuántica, y os voy a contar por qué.
Como sabéis, los electrones ocupan niveles de energía discretos. Eh, si habéis estudiado física, conoceréis un poco la estructura fina y hiperfina. En 1930, Isidor Rabi eh, estudió la resonancia magnética. En el 49, o sea, cerca de ya de los 50, se hizo el primer reloj atómico, que en aquel entonces era de amoníaco. Y en el 55 se hizo uno basado en cesio. Entonces, basándonos en el cesio, que conocemos que la transición hiperfina del cesio es de 9 millones, bueno, perdón, 9.192.630.770 veces por segundo, pues gracias a eso, en el año 67 se planteó el nuevo estándar para el segundo, basándose, o sea que nuestra propia medición del tiempo está basada en física cuántica. Y luego, cuando vamos al hospital y nos hacemos una resonancia magnética, pues tenemos la IRM, las imágenes por resonancia magnética, que nos permiten obtener imágenes detalladas de los tejidos blandos de nuestro cuerpo, ¿no? Es un sello distintivo el spin. En la resonancia magnética se basa en el spin, que es el número de momento intrínseco. Los átomos tienen esta característica, este número cuántico, que viene a ser como un imán. Entonces, cuando nos metemos dentro de esa máquina, lo que se produce es un campo magnético muy fuerte que hace que todos esos spines eh, que están en distintas direcciones, todos se pongan en una dirección, movidos por ese campo magnético, y de repente se deja de aplicar y los spines se alinean con el potente imán de esa máquina de resonancia magnética. Con lo cual, al final, sucede una relajación colectiva de miles de millones de pequeños imanes, y como sabemos que cada tejido tiene su propio tiempo de relajación, así es como podemos descubrir eh, pues, si hay algún tejido dañado en nuestro cuerpo y enfermedades, ¿no? Como el cáncer. Y bueno, y aquí os he puesto esta diapositiva que, para que no entenderla muy bien, pues tenemos incontables aplicaciones que ahí tenéis, ¿no? Muchísimas, gracias a la física cuántica. Entonces, ¿qué es exactamente lo que no entendemos de la física cuántica? Bueno, yo quería dejar una definición muy concreta de qué es la física cuántica, ¿no? Y os la he escrito. La física cuántica es una rama de la ciencia que describe sistemas que están muy aislados, es decir, cosas que están muy solas, que no interactúan al azar con otras a su alrededor. Tradicionalmente son muy pequeños, como los átomos, pero ahora podemos diseñar sistemas artificiales muy aislados. Por eso los ordenadores cuánticos trabajan a temperaturas muy bajas. Entonces, todo lo que está muy aislado requiere la física cuántica para poder describirlo con precisión, con nuestras ecuaciones, con nuestros postulados de la mecánica cuántica. Y la información que codifican eh, es cuántica. O sea, si intentamos utilizar la información clásica, la física clásica, o la información para hacer predicciones o afirmaciones, pues podemos acabar muy equivocados, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de física cuántica. Entonces, si viviera Feynman hoy, en vez de decirnos aquello de nadie entiende la física cuántica, luego recordaré la frase con la cual se considera que empezó esto, pero si viviera hoy Feynman, un grande de los grandes de la física, diría que la mecánica cuántica no puede entenderse utilizando la física y la información clásica. Tenemos que borrarnos esa idea clásica de la cabeza. Tenemos que usar el lenguaje de la información cuántica. En 1981 dijo esto Feynman, dijo que la naturaleza no es clásica, no dijo aquello de damn it, ¿no? Maldita sea. Si quieres hacer una simulación, tienes que hacerla con mecánica cuántica. Y eso es un problema maravilloso porque no parece fácil, desde luego no lo es. Donde dijo esto, en ese taller en el que lo dijo, esto se considera muy a menudo el nacimiento de la información y de la computación cuánticas. Así que es importante ese momento, ¿no? 1981. Entonces, el mito uno ya lo hemos derribado, ¿vale? Nadie entiende estas cosas cuánticas, sí que las entendemos, se entienden muy bien, pero obviamente estamos en el comienzo de la ciencia. O sea, parece que ya sabemos todo, pero realmente lo fascinante es que nos queda mucho por saber, ¿no? Los que hemos estudiado física, entramos para conseguir encontrar respuestas a muchas cosas, pero al final salimos de esos estudios con más preguntas de las que teníamos, ¿no? Al entrar. Entonces, es fascinante, ¿no? Vamos con el segundo mito a derribar, y es que estoy harto de escuchar
en charlas y en todo tipo de eventos que los qubits son 0 y 1 al mismo tiempo. Me imagino que esto es para llamar la atención, ¿no? Pero un qubit no es eso. Vamos a definirlo. Es la unidad básica de información, igual que el bit en computación clásica es la unidad básica, pues el qubit es la unidad básica de información cuántica que puede estar en una superposición de 0 y 1 al mismo tiempo y no solo en un estado fijo. Eso es más correcto que decir que es 0 y 1 a la vez. Y esta capacidad de superposición con otros qubits es lo que permite cálculos complejos que son difíciles, imposibles, ¿no?, para los bits clásicos. Entonces, vamos a ver la diferencia para entenderlo, la clásica diferencia que siempre ponen entre bit clásico y qubit, ¿no? El bit clásico solo tiene dos posibles estados, 0 y 1. Como las caras de una moneda, siempre se pone ese ejemplo, ¿no?, como bit clásico. Y como qubit, tenemos que imaginarnos esa moneda que está rodando, que la ponemos encima de una mesa y la hacemos rotar. Pues en ese momento en el que está rotando, ni es cara ni es cruz, sino que está en una superposición de los dos estados, ¿vale? Eh, por cierto, siempre me gusta irme a la historia, ¿no? Los qubits fueron introducidos hace ya tiempo, en el año 95, en un artículo, me lo he apuntado aquí para compartirlo con vosotros, titulado Quantum Coding de Benjamin Schumacher, eh, que decía lo siguiente, decía: para nuestro sistema de codificación elemental, elegimos el sistema de spin de dos niveles, que llamaremos bit cuántico o qubit. El qubit será nuestra unidad fundamental de información cuántica y todas las señales se codificarán en secuencia de qubits. Por curiosidad, por si no lo sabíais. Entonces, en un bit clásico, si yo tengo una moneda normal y la lanzo y no está trucada, la probabilidad de obtener cara y cruz es 50-50, ¿no? 50%. Eso sí, si la moneda está trucada, pues a lo mejor hay una probabilidad 100 de que salga cara o cruz o cero, ¿no?, en ambos casos. En el caso del qubit, lo que tenemos es que tenemos un numerito, que es un número complejo, a sub 0, multiplicado por esto, que esto es como los físicos mostramos un estado, el estado cero, esto se llama ket, este tipo de notación es la notación de Dirac, y a sub 1, estos son números complejos, ¿vale? Números complejos, por recordar, por si alguien no lo sabe, pues son números que tienen una parte real y una parte que llamamos imaginaria, que va con un número, que suele ser I o J. Según seas físico o ingeniero, usan una letra u otra para no confundirla con la intensidad de la corriente. Entonces, a sub 0 al cuadrado y a sub 1 al cuadrado son las probabilidades, respectivamente, de sacar 0 y 1. O sea, si yo elevo este número al cuadrado, me da la probabilidad de sacar 0, y este al cuadrado, su módulo al cuadrado, me da la probabilidad de ser 1. ¿Vale? Entonces, el espacio de probabilidad que tenemos es continuo, si os dais cuenta, ¿no? Tenemos lo que se llama un continuum de probabilidad. Claro, si yo quiero expresar el estado de mi moneda clásica, pues simplemente digo que es P, si llamo P a la probabilidad de que salga cara, por cara, más 1 menos P por cruz, ¿no? 1 menos P a veces se le llama Q, que sería, pues, si tengo un 30% de probabilidad de que salga cara, pues tengo un 70% de que salga cruz. Y aquí, en el caso del qubit, el estado es esto, ¿vale? Esto es un ket, esto es un bra. Bueno, no me voy a meter en mi charla en cosas muy técnicas, pero básicamente que sepáis que esto que he puesto aquí de moradito y estos números, a su 0 por a sub 1 asterisco, son los coeficientes de interferencia complejos, ¿vale? Y todo esto es la parte no diagonal de la matriz de densidad del qubit, ¿vale? Aquí, bueno, la coherencia cuántica es lo que permite la interferencia entre diferentes estados, que ahora hablaré de ello. Porque gracias al qubit, gracias a esta forma de codificar, el qubit tiene información adicional en forma de fase, ¿no? Y el qubit lo podemos representar en esta esferita como un vector. En realidad es un vector o una flecha, como decía Feynman, que está en un espacio complejo. Entonces, cada estado del qubit almacena una gran cantidad de información. Pero esa información no es accesible con una sola medida, ¿no? En computación cuántica lo que se hacen son muchas mediciones para obtener probabilidades, lo que se llama shots en los programas, para obtener más información, ¿no?
Entonces, con muchas mediciones repetidas, eh, conseguimos sacar más información, ¿no? El problema de la computación cuántica, una de las dificultades que tiene es esta, ¿no? Y es que en el momento en que medimos el estado, en física decimos que colapsa, ¿vale? Eh, es como si esa flecha que al principio está en una superposición de estados entre 0 y 1, pues de repente, ¡pum!, se para, una vez medimos, colapsa, y entonces ya sabemos si es 0 o 1. Pero hasta que no medimos, hasta que no colapsa su estado, eh, no podemos saber nada. Esto es complicado de entender, pero yo siempre pongo el ejemplo de cuando medimos, cuando vamos a inflar el aire de los neumáticos del coche. Claro, para tú saber la presión de la rueda del coche, tienes que cambiar su estado, porque en cuanto enchufamos el manómetro, eh, una poca cantidad de aire sale, con lo cual cambia para siempre de estado, ¿no? O sea, para que entendáis un poco el hecho de que medir algo cambia para siempre el estado de esa cosa. Os pongo un ejemplo clásico para que podáis haceros a la idea de qué es medir en el mundo cuántico, ¿no? Pues es algo así parecido. Esto forma parte de un paper que escribí, que salió en un curso que hice del MIT, un curso que daba Barton Hubach, participaba Jim Friedrichs también. Entonces yo siempre, en mi interés de explicar esto a generaciones más jóvenes, pues explicaba un estado como un remo que va en un río, de manera que si el remo va así y yo tengo aquí este puente, una medición, pues lo más probable es que el remo, si sale por detrás, es decir, si lo mido finalmente, pues el estado sea 0, ¿no? Sin embargo, si está un poco el remo torcido, pues entonces tengo cierta probabilidad de que entre con la pala para arriba o para abajo, ¿no? Esto fue en un artículo que escribí que se llamaba La esfera de Bloch y las cajas de Preskill, una nueva manera de enseñar computación cuántica usando un qubit o un REM, ¿vale? Yo ponía el ejemplo del REM, ¿no? Una idea un poco loca que se me ocurrió, pero para que veáis, eh, mi visión es un poco más abierta para tratar de explicar estas cosas. A mí me encantan la idea de las cajas de Preskill, que seguro que Preskill sabéis quién es, ¿no? Yo Preskill. Muy bien, entonces para un qubit en un estado de superposición, el resultado, como decía antes, de cada medición es impredecible. Y aquí simplemente os quería decir que si yo tengo un qubit, tengo dos posibles a sub 0, a sub 1, ¿no? Si tengo 2 qubits, tengo esta representación, pero si tengo 50 qubits, tendría 2 elevado a 50 combinaciones diferentes representadas en ese estado, ¿no? Y eso es un número enorme, ¿no? Para que nos hagamos una idea, aproximadamente el número de átomos en la Tierra. Entonces, si yo tengo tantas incertidumbres, ¿cómo puede ser útil entonces la cuántica? Si todo esto es probabilístico y es raro y extraño, pues haciendo algoritmos cuánticos. Los algoritmos cuánticos los diseñan para, teniendo en cuenta estas incertidumbres. Al final, el diseñador de estos algoritmos lo que intenta es amplificar las probabilidades asociadas a las soluciones que son correctas y minimizar las probabilidades de las incorrectas. ¿Vale? Con lo cual queda desmontado el mito 2, los qubits son 0 y 1 al mismo tiempo. Pasamos al mito 3, que nos dice que los ordenadores cuánticos prueban todas las soluciones a la vez. Y aquí me tengo que meter de lleno en una cosa que se llama la interpretación de los muchos mundos, que fue ignorada hasta 1970 en un artículo de Bryce DeWitt en Physics Today, que se llama Quantum Mechanics and Reality, que resucitó la tesis de Hugh Everett de 57, o sea, estuvo escondida más de una década, que se llama On the Foundations of Quantum Mechanics, que lo que dice es que la idea es que el universo se ramifica en mundos paralelos, ¿vale? Eh, lo que se comenta en esta tesis es que hay una función de onda universal que evoluciona según la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de ondas, y claro, en física clásica, sumar un mundo con otro no tiene mucho sentido, pero en física cuántica sí, ¿no? Mundo cero más mundo uno, si yo lo meto dentro de un ket, pues sería un estado válido. Entonces, la pregunta que surge de aquí es, ¿existen varios mundos a la vez? ¿Existen simultáneamente?
Bueno, pues esto es lo que pensó, entre otros, Deutsch, que es considerado uno de los padres de la computación cuántica. Eh, Deutsch concibió un modelo de computación denominado ordenador cuántico universal en el año 85, pues hace ya 40 años. Y la motivación de Deutsch era encontrar una prueba de de la interpretación de los muchos mundos. De hecho, Deutsch es defensor de ella y ha especulado exactamente con esto a lo que me estoy refiriendo yo como un mito, ¿no? Él se imaginó, y os invito a imaginar conmigo lo siguiente. Imaginaros un ordenador que tiene un solo bit. Es un ordenador con el que no podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos tener una función que podríamos llamar de identidad que devuelve el mismo bit de entrada. O sea, si yo meto un cero, devuelve un cero. Si meto un uno, también devuelve un uno. O podría ser la inversión, es decir, cambia el valor del bit. Si le meto un cero, devuelve un uno. Y si le meto un uno, devuelve un cero. ¿Vale? A estas funciones de aquí las llamo impares porque las salidas, si las sumáis, da un número impar, 0 más 1. Y luego, a otro tipo de funciones que él llamó pares, pues estaban la constante cero, que si le metes un cero, sale un cero, si le metemos un uno, sale un cero, o sea, da igual lo que metamos, que devuelve un cero. Y la constante uno, que da igual lo que le metamos a ese ordenador, que él saca un uno. ¿Vale? Entonces, el algoritmo de Deus es un algoritmo cuántico que determina en una sola ejecución a qué categoría de estas dos, a pares o impares, pertenece un programa. Claro, pensad que en un ordenador clásico yo necesitaría dos ejecuciones al menos para saber si la función es impar o es par, ¿no? Pero en un ordenador cuántico, Deus y luego Deus-Jossa demostraron que con un solo qubit en superposición pueden hacerlo. ¿Cómo? Así, no me voy a meter de lleno, esto es del libro que también os recomiendo, Quantum Information and Quantum Computation de Nielsen y Chuang, donde hay un oráculo, hay unas puertas Hadamard, aquí están los qubits de entrada. A mí los circuitos me recuerdan a música porque a veces parecen como pentagramas, ¿vale? Entonces, básicamente lo que quiero que veáis es que esto es más rápido que con un dispositivo clásico. Esto ya era un adelanto. Y Deus lo que pensó fue que esto eh, si sucedía en una sola ejecución, era porque tenemos que pensar en distintos mundos. O sea, ¿dónde está ocurriendo, si no, este cálculo simultáneo? Bueno, pues mi idea, y la de Chris Ferry y la de otros, pero hay otras que no, o sea que aquí podemos estar de desacuerdo, es que todo sucede aquí, en este universo. ¿Vale? Quienes imaginan un cosmos de incontables universos clásicos, eh, parecen carecer de imaginación. O sea, si tenemos la imaginación para pensar en muchos mundos, podemos también tenerla para pensar que todo sucede en este, ¿no? Scott Aronson piensa que hay dos problemas, ¿no? Que los ordenadores cuánticos resolverían eficazmente problemas muy complejos como el del viajero y que si esto es cierto, pues parece funcionar de la forma más inútil posible, ¿no? Porque al final solo te devuelve una respuesta aleatoria de uno de los universos, ¿vale? Entonces, por hacer una comparación entre ordenador clásico y cuántico, pues como hemos visto, uno utiliza bits probabilísticos que representan la probabilidad de cada resultado. La probabilidad para n bits se representa como una lista de 2 elevado a n probabilidades, es decir, 1024 si tenemos 10, porque 2 elevado a 10 es 1024. Y el ordenador clásico simplemente manipula estos números positivos y los resultados también son positivos. Pero en un ordenador cuántico sucede una cosa increíble. Utiliza qubits para, para procesar la información. Estas probabilidades pueden ser negativas o complejas, con lo cual puede haber cancelaciones, como unas pueden ser positivas y otras negativas. Puede haber interferencia entre números positivos y negativos, y esto permite cambios más drásticos, imposibles en la clásica. Entonces, un ordenador clásico es similar a un ordenador cuántico, solo que está restringido a números positivos que suman, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea para desinflar este mito y también el multiverso? Pues es que los medios de comunicación adoptaron también la idea, lo podéis encontrar en papers científicos incluso, del multiverso en computación cuántica,
reforzando en la gente la creencia de que los ordenadores cuánticos operan en universos paralelos, ¿no? Esta narrativa ha creado muchos malentendidos. Los ordenadores cuánticos funcionan dentro de las leyes de la mecánica cuántica de nuestro propio universo. Pero algunos científicos, es verdad, como Deus, se inspiran en la interpretación de los muchos mundos, en la IMM, eh, pero la verdad es que el funcionamiento o sea, en realidad nos da igual de que haya más mundos o no. O sea, el funcionamiento cuántico no depende de que la interpretación de los muchos mundos sea correcta. O sea, no importa. Con lo cual, derribamos, aunque aquí con más reservas, el mito 3, ¿vale? El mito 4 dice que los ordenadores cuánticos se comunican instantáneamente, lo cual tampoco es cierto del todo, ¿no? Vamos a ver por qué. Einstein llamó a esto de la acción a distancia spooky, ¿no? Es que yo he traducido como espeluznante. Einstein decía que no puede creer seriamente en esto del entrelazamiento, ¿no? Porque la teoría no puede reconciliarse con la idea de que la física debe representar una realidad en el tiempo y el espacio, libre de la espeluznante acción a distancia. Pero bueno, vamos a situarnos históricamente en esto. En 1935, ¿vale? Einstein, Podolsky y Nathan Rosen plantearon lo que se conoce como paradoja EPR, ¿vale? Que viola el principio de localidad, que diríamos los físicos. ¿Y qué venían a decir? Pues venían a decir que o bien la física cuántica desobedecía la teoría de la relatividad de Einstein, o la física cuántica no era una teoría completa, una de dos. Con lo cual ellos planteaban que tenía que haber unas variables ocultas, eh, y eso lo dijeron en 1935. El término entrelazamiento, que se decía así en alemán, que fue introducido por Erwin Schrödinger, como veis, Schrödinger era muy imaginativo, pues él se refirió a esto como un rasgo característico de la mecánica cuántica que impone todo su alejamiento de las leyes clásicas, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues que de repente, en 1964, el gran John Bell, pues demostró que el entrelazamiento no puede explicarse con variables ocultas, que era lo que pensaban Einstein, Podolsky y Rosen. eh, Se dio cuenta de que la naturaleza cuántica del universo es inherentemente diferente de la visión clásica. ¿Qué pasó en el 72? Pues que Clauser y Friedman usaron átomos de calcio para generar pares de fotones entrelazados. Por cierto, en el año, creo que en 2022, le dieron el premio Nobel de Física a John Clauser por esta razón. Y en 1982, Aspect y Zeilinger pues, confirmaron la no localidad de la física cuántica, ¿vale? Hicieron, pues básicamente el entrelazamiento consiste en un solo fotón de alta energía que entra en un material transparente especial que lo convierte en dos fotones, ¿vale? De menor energía, que salen volando en direcciones diferentes, ¿no? Y últimamente, pues las separaciones son de varios kilómetros. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Pues es un vínculo. Cuando dos partículas interactúan, forman un vínculo, lo que llamamos un vínculo cuántico, y eso se mantiene sin importar cómo de lejos estén. Y esas dos partículas funcionan como una sola entidad, es decir, lo que le pase a una no es que le pase igual a la otra, sino que ambas partículas están correlacionadas, pero sí que afecta de alguna manera a la otra. Vamos a explicarlo ahora un poquito mejor. Pero tenemos que cortar el vínculo, ¿vale? Hay una correlación entre las partículas y la correlación se debe a la indeterminación sobre cuál de los átomos emitió el fotón que llegó al detector, ¿vale? Mecánica cuántica, esta falta de distinción hace que ambos átomos queden en un estado entrelazado. O sea, el sistema completo al final se comporta como si los dos átomos tuvieran un estado común. O sea, se tiene que explicar a través de un estado común. Y esa correlación no implica que exista un vínculo físico entre ellos. Por eso, bueno, ya veis que estoy poniendo unas abstracciones sobre todos estos conceptos porque es que son muy abstractos, ¿no? La medición en uno, lo que sucede es que cuando medimos en uno, eso afecta instantáneamente en el otro, ¿vale? Es un poco lo que explico aquí, ¿no? Que puede crearse entre dos partículas incluso sin que nunca interactúen, ¿vale? Imaginaros dos átomos en estados
separados a una gran distancia y en estado excitado. Entonces, cada átomo puede decaer y emitir un fotón. Un detector a mitad del camino recibe el fotón sin saber de cuál átomo proviene. Entonces, la correlación se establece sin que haya realmente un vínculo físico entre esos átomos. Si lo explicáramos con una caja, pues si tenemos estas dos cajas que están muy lejos una de otra y tienen una pelota dentro, si en un punto intermedio yo recibo una pelota por correo, imaginaros este ejemplo, inmediatamente las cajas se correlacionan, ¿no? Una está vacía y la otra no. Pero es nuestra ignorancia y expectativa sobre lo que podía revelarse lo que define esa correlación. En el mundo clásico, los eventos correlacionados pueden tratarse hasta una causa común. Para que entendáis un poco a qué me refiero con esto de correlacionado, pues por ejemplo, las ciudades con más policías tienen más delincuencia. Pues, ¿por qué? Pues porque seguramente por el tamaño de la ciudad, simplemente, ¿no? Siempre hay algo que explica las correlaciones de la información clásica. Pero la cuántica es más complejo. Bueno, aquí hago una serie de números que me voy a saltar un poquito para poder, os lo pongo aquí ya resumido. O sea, fijaros que esto, Q1 podría ser la probabilidad de que las dos cajas no tuvieran bola, Q4 la probabilidad de que las dos sí tuvieran bola, esta que la uno sí y la segunda no, y esta que la al revés, ¿vale? Entonces, solo se multiplican y suman números positivos. El resultado siempre es positivo. Pero en el caso de entrelazamiento cuántico tenemos números positivos y otros negativos. Se suman unos y otros, lo que puede llevar a una cancelación. Entonces, los ordenadores cuánticos al final lo que usan es interferencia para reducir cálculos. Lo que a veces se tergiversa en las noticias es el tema del teletransporte. O sea, el entrelazamiento cuántico no significa que yo pueda transportar materia instantáneamente. O sea, existe esta idea de que yo me voy a poder teletransportar. No es la materia lo que se le teletransporta. O sea, lo que hay es una transferencia de información cuántica de una forma que no es posible sin entrelazamiento cuántico. Eso sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es en realidad el entrelazamiento? Es cambiar de lugar, cambiar el lugar donde se almacena la información, ¿vale? Pero claro, fijaros cómo se explicaba en 2017 este protocolo, ¿no? Dices, fijaros que esto, a ver si entendéis algo. Si tomamos dos partículas, las entrelazamos y enviamos una a la Luna, entonces podemos usar esa propiedad del entrelazamiento para teletransportar algo entre ellas. Si tenemos un objeto que queremos teletransportar, todo lo que tenemos que hacer es incluir ese objeto en el entrelazamiento. Después de eso es solo cuestión de hacer una observación del objeto que quieres teletransportar, que envía esa información a la otra partícula entrelazada en la Luna. Así de simple, tu objeto se teletransporta, suponiendo que tenga suficiente materia prima en el otro lado. O sea, ¿qué os parece, no? Es una barbaridad total de principio a fin. Si lo desmitificamos, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué dijo Chris Ferry? Pues que dos qubits están correlacionados, ¿vale? Realmente lo que sucede es esto. Tomo uno y lo comparo con un tercero. Ahora se han leído dos de esos tres qubits. Al haber aprendido algo sobre esa comparación, manipulo el qubit no leído para que se describa en el mismo estado que el tercero antes de leerlo. Ya sé que esto parece una adivinanza complicada, pero esto es realmente lo que sucede y no esto del verdadero protocolo, ¿no? Según Popular Mechanics. Entonces, el mito son las películas, ¿vale? Los transportes, a ver, teletransporte, ¿no? Un camión. La realidad, pues, es mucho más sutil, ¿no? Esto simplemente es una representación artística. Esto se llamaba Art by Quantum Entanglement y se utiliza un simulador de entrelazamiento para generar patrones visuales complejos e impredecibles. Es simplemente una manera de demostrar la naturaleza impredecible de la mecánica cuántica. Y vamos a desmitificar el mito 5. Los ordenadores cuánticos sustituirán a los ordenadores digitales, otra de las barbaridades que suelen decirse. Básicamente, lo que quiero que sepáis es que seguro que sabéis lo que es una GPU, ¿no? Que es una unidad de procesamiento gráfico. Pues el ordenador cuántico en realidad es una QPU, ¿vale? Una unidad de procesamiento cuántico. GPU gráfico, esta Q es de cuántico. Entonces, se pasará de dispositivos rudimentarios y altamente especializados a plataformas informáticas más sofisticadas. O sea, al final, la QPU hará tareas específicas lo mismo que la hace la GPU. Cuando yo necesite hacer un problema concreto que un ordenador clásico no puede hacer, lo único que haré será
mandarlo a un ordenador cuántico, como ya podemos hacer, ¿no? Con los ordenadores de IBM u otros, ¿no? En la nube. Pero claro, para entender de esto tendríamos que hablar de complejidad, porque realmente lo que, lo, lo que promete la computación cuántica y lo que empieza a hacer ya, porque ahora mismo estamos en una fase de investigación muy interesante, es, es que reduce la complejidad en algunos problemas, como en los problemas de factorización. Entonces, si n es el número de opciones de cada dígito y tenemos un pin que tiene d dígitos, pues entonces hay n elevado a 10 combinaciones posibles. Y vamos a ver cómo afecta esto si yo d lo dejo fijo y aumento n, o al revés, cuando yo eh, dejo n fijo y d lo cambio, ¿no? Pues en este caso, las combinaciones crecen de forma polinómica. Fijaros que si yo tengo que n es 2 pero D lo he dejado fijo, o sea, yo tengo una clave de tamaño 4, pues si tengo solo, si mis números solo pueden ser el 0 y el 1, pues tengo hasta 16 posibles combinaciones, ¿no? En un caso binario, pero si tengo 10 números, ya tengo hasta 10.000, ¿no? Las combinaciones crecen de forma polinómica, pero en este caso crecen de forma exponencial, ¿vale? Y aquí es donde viene lo interesante. Esto en temas de complejidad se llama problemas de clase P y esto problemas de clase NP, tiempo polinomial determinista. Entonces, ¿cuándo decimos que un algoritmo es eficiente? Pues si se ejecuta en tiempo polinómico. Quería hablaros simplemente para que os suene un poco lo que es el tiempo polinómico cuántico de error asociado, que es el BQP. Y bueno, pues hoy no sabemos, solo quiero que sepáis que la clase de problemas que pueden resolverse bien con un ordenador cuántico en tiempo polinómico, o sea, perdón, la clase de problemas que pueden resolverse con un algoritmo cuántico en tiempo polinómico con una probabilidad de error estrictamente inferior a un medio son los que nosotros consideramos eficientes, ¿vale? Y esta clase incluye todos los problemas que son fáciles para un ordenador cuántico. Hay muchos algoritmos cuánticos ya. De hecho, hay una página que podéis consultar, que es el zoo de los algoritmos cuánticos, Quantum Algorithm Zoo, donde podéis ver, creo que hay unos 70 aproximadamente, y ahí viene el tiempo, la complejidad que tienen cada uno y demás, ¿no? Que es el tiempo, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa reducir el tiempo de ejecución de nuestros algoritmos. Entonces, quería hacer una comparación entre eh, la transformada discreta de Fourier y la rápida, porque son cosas que surgieron en el mundo de la comunicación. En este caso, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pues la Fast Fourier Transform, la rápida, transformó el análisis de señales, ¿vale? Al reducir la complejidad computacional. Por ejemplo, se pueden procesar 1000 subportadoras de la señal Wi-Fi en segundos en lugar de minutos. O sea, es la diferencia entre un segundo y 15 minutos o entre un día y casi 3 años. Bueno, pues en computación cuántica, aunque no siempre logran mejoras exponenciales, las QPU podrían ofrecer aumentos comparables a los de la FCT, ¿no? Que revolucionaron el procesamiento de datos. Uno de los algoritmos más conocidos de búsqueda es el algoritmo de Grover, ¿vale? Que permite encontrar acelerar el proceso de encontrar un elemento que ha sido marcado en una base de datos desordenada. Por eso a veces es como el algoritmo de buscar una aguja en un pajar, ¿vale? Acelera ese proceso. Lo que sucede es que todos los números son iguales excepto uno, pero que está oculto. Y lo que sucede es un proceso de difusión. O sea, se esparcen los números como una onda que se disipa. Cada número comparte una relación asimétrica con el número marcado, de manera que a cada número se le quita un poco de su valor y se le da al número del elemento, ¿no? Y esto hace que esa aguja del pajar se haga cada vez más brillante y yo pueda encontrarlo, ¿no? Entonces, esto permite acelerar el proceso, ¿vale? Y pasar de una complejidad clásica n a raíz de n. Bueno, esto es un vídeo que un poco resume cómo sería una búsqueda normal, que simplemente tendría que buscar por todos los caminos en un laberinto. Sin embargo, en una búsqueda cuántica, pues se parece a ir buscando por varios pasillos a la vez, de manera que cuando algunos de esos caminos se van encontrando, pues se van obteniendo otras bifurcaciones que nos permitirán llegar a la salida más fácil, más rápido.
Y vamos al mito 6, que son los ordenadores cuánticos romperán Internet, ¿vale? Lo que pasa que esto es algo que con la criptografía postcuántica se evitará, ¿no? Es lo que se llama el apocalipsis cuántico o el year to quantum, que es como el día en que los ordenadores cuánticos supuestamente romperán Internet porque podrán descifrar los secretos del mundo, ¿no? Todos los secretos que hay en Internet. Entonces, bueno, quería simplemente deciros algunos hitos importantes en este punto, que es ARPANET, ¿no? La criptografía de cable pública, el protocolo SSL, las redes virtuales VPN. Me pararé un poquito más en, en un protocolo que es el que utilizamos, por ejemplo, cuando compramos un libro, ¿no? Por Internet. Al final, lo que hacemos es eh, lo siguiente, es utilizar un número que es muy difícil de factorizar, ¿vale? Es como si cogiéramos nuestra tarjeta de crédito y la metiéramos en una caja, cuya cerradura solo puede abrir la llave que tiene la librería donde estamos haciendo la compra. Entonces, si nosotros pudiéramos inspeccionar la cerradura con atención, pues podríamos deducir cómo es la llave privada para fabricar una y abrir la caja. Pero ¿cuánto tiempo llevaría esa rotura de la cerradura? Bueno, pues depende de lo grandes que sean los números que se utilicen para ello, ¿vale? Normalmente se utilizan números y en ese proceso lo que se intenta es factorizarlos. Imaginaros que nosotros mandamos un 15, entonces la respuesta del sistema es 3 por 5, que efectivamente son los números que factorizan al 15, y entonces ya se abre y podemos comprar, realizar nuestra compra. Lo que pasa es que obviamente no se usan números como el 15, sino que se usan números como este, ¿no? Esto es lo que hace el algoritmo RSA, ¿no? Utiliza números públicos muy grandes para generar las claves pública y privada. O sea, este, por ejemplo, tiene 2048 bits de longitud, que si queréis entreteneros en descifrarlo, pues una empresa de seguridad de Estados Unidos os dará $200.000. Así que, pues si queréis dedicar vuestro domingo a esto, pues adelante. Sin embargo, esto el algoritmo de SOR lo resuelve muy eficientemente. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos ordenadores cuánticos que lo permitan, ¿no? Porque se necesitan muchos qubits, ¿vale? Esto es un poco para que conozcáis la complejidad que tiene y un poco el algoritmo de SOR con Qiskit para que lo conozcáis. Pero ¿cuánto queda para lograr esto? O sea, para poder descifrar RSA 2048. Pues en 2021 se dijo que esto podría hacerse con un ordenador de 20.000 qubits, suponiendo que funcionen perfectamente. Pero harían falta 20 millones de qubits físicos para eso, por el tema de la corrección de errores, que es uno de los problemas en computación cuántica. Ahora bien, si la computación cuántica sigue una ley exponencial como la de Moore, entonces en 2058 podrían descifrarse incluso los estándares de cifrado más robustos, ¿vale? De hecho, hay un estudio, hay un paper de Jaime Sevilla y Jess Radel que dice que hay un 90% de probabilidades de que RSA 2048 sea descifrado antes de 2060. Pero claro, para eso nos estamos preparando y entonces ya hay protocolos de computación, protocolos de poscuántica, de encriptación poscuántica para hacer frente a esto, ¿no? El futuro de la cuántico será la distribución cuántica de claves, que será muy segura, ya que en el momento que alguien intente interceptar nuestra señal, pues puesto que el estado colapsa, pues entonces nuestra comunicación siempre será segura. La QKD, la distribución cuántica de claves, puede brindar las comunicaciones, puede blindarlas, perdón, independientemente del poder computacional del atacante, ¿vale? Entonces, aunque llegue el Year to Quantum, ese apocalipsis cuántico, la computación cuántica acabará provocando lo opuesto al desastre, es decir, una Internet global que proporcione una capa segura, ¿no? Una capa adicional de seguridad infranqueable. Y por último, la computación cuántica es imposible, ¿vale? Pues simplemente quería terminar diciendo que para ser imposible, pues fijaros que estos son los datos que muestra The Quantum Insider de la cantidad de empresas, ¿no?, que se dedican a esto. Aquí en España tenemos Multiverse Computing y la verdad que hay mucho trabajo, mucha gente muy buena trabajando en esto.
Eh, hay un impacto económico que de Quantum Insider espera de la computación cuántica entre 2025 y 2035, que se estima que en 2030 se generarán más de 70.000 millones de dólares anuales, el 62% en nuevos ingresos, como podéis ver aquí, y el 38% en ahorro en gastos. Las áreas de mayor impacto, como podéis ver, serán la simulación, un 36%, en aprendizaje automático en Quantum Machine Learning el 33%, en optimización el 22% y en criptografía el 9%. O sea, se calcula que generará 1 billón de dólares en valor acumulado para los usuarios finales hasta 2035. Entonces, básicamente, la ley de Moore nos dice que llegará un punto en que llegaremos al tamaño atómico y ya no podremos seguir más, con lo cual por eso necesitamos la computación cuántica. Y las principales razones por las cuales la necesitamos son cuatro, eh, por lo que estamos interesados. Y es que es un reto del hardware, construir nanochips cada vez más pequeños, según la ley de Moore. Los ordenadores clásicos no pueden simular eficientemente sistemas cuánticos, como por ejemplo, cómo una molécula de fármaco interactúa con una molécula enferma. La información es física y tenemos un rápido desarrollo del hardware cuántico. Y nada más, simplemente aquí un poco de los hitos más importantes desarrollados en el último siglo. Y quería enseñaros a la criatura, que es esto, aunque esto es el sistema eh, que enfría a nuestro chip cuántico, que está al fondo del todo, abajo. ¿Vale? Esto es lo que permite llegar a temperaturas muy bajas. Este en concreto es el IBM System One, que está en una clínica de Cleveland, que es uno de los socios de IBM, ¿vale? Y bueno, pues que sepáis que en la ciencia es importante decir las cosas tal y como son y es importante derribar mitos, porque por mucho que esto permita que se hagan inversiones mayores, al final no se están diciendo verdad y como científicos tenemos que hablar y decir las cosas tal y como son. Muchas gracias por vuestra atención y perdonad la rapidez de las últimas diapositivas para poder contaros todo lo que había preparado. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la sección de preguntas. Ujú. La primera dice, en su experiencia como divulgador y educador, ¿cuál considera que es el mito más persistente sobre la computación cuántica, incluso entre personas con formación científica? Pues la verdad que el que más me encuentro es el de cero, el de que un qubit es 0 y 1 a la vez. O sea, es algo o incluso el de que se buscan todas las soluciones a la vez. Creo que son dos cosas que se explican muy mal y que normalmente veo en ponencias de consultores que no conocen a fondo quizá el tema de la física y que el interés que ellos tienen es en encontrar inversiones. Entonces, esos son los dos más grandes, pero son cosas que en secundaria los alumnos ya empiezan a aprender números complejos. A mí me gustaría que cuando explicamos matrices en matemáticas en segundo bachillerato, se explicaran, por ejemplo, las matrices asociadas a las puertas cuánticas, ¿no? Porque a veces a los chavales les decimos, esta es una matriz, ahí la llevas, y no se les pone ejemplos de algo real, ¿no? Como por ejemplo podrían ser las matrices de Leslie para estudiar evoluciones de poblaciones animales, o en este caso que pudieran ver qué hace una puerta, ¿no? Cuántica, o cómo afecta a un estado. Esos son los dos mitos más grandes que me encuentro. Por supuesto, lo de que no la entiende nadie también es algo muy extendido, pero porque procede de la historia propia de la física cuántica. Ah, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, en Latinoamérica, la educación en física y computación suele enfrentarse a limitaciones de infraestructura y acceso a recursos. ¿Qué modelo educativo o iniciativa de España cree que podría adaptarse mejor a nuestro contexto? Bueno, yo tengo que decir que yo estoy luchando en España por un modelo educativo mejor. Es verdad que las últimas leyes educativas, lo que en España se llama la LOMLOE, intenta evaluar a los alumnos a través de competencias, pero no ha formado bien a los profesores en cómo hay que hacer eso. Entonces yo creo que en el caso de la física cuántica, a los alumnos no podemos desde hoy explicar la física cuántica como ahí tenéis la ecuación de Broglie, que es la onda
onda corpúsculo y ya está, y la aplicáis y ya está, les dan la longitud de onda y despejan la velocidad y poco más, ¿no? Yo creo que esto empieza por parte de los propios profesores, a través de formaciones internas. Yo he llegado a ver cursos en los que se explica física cuántica con pelotas de playa y se marca el estado del qubit y, por ejemplo, se explican las puertas girándolas y moviéndolas y tal, que es algo muy visual para los alumnos y con los cuales se pueden explicar muchos principios de física cuántica usándola bien. Yo creo que esto es un problema no solo de las leyes educativas, sino también de, por supuesto, parte de ahí, porque si el gobierno hiciera leyes competentes, pero hay que formar a los profesores en esto. Hay artículos muy interesantes, por ejemplo, María Grajera Garcés tiene un artículo sobre cómo implantar física cuántica usando esto, ¿no? O el mío propio de las cajas de Preskill y la esfera de Bloch. Sí. Sí, no, gracias, doctor. Tenemos otras dos preguntas más. Dice, en su trabajo con comunidades internacionales, ¿qué ejemplos destacaría de países que estén integrando exitosamente la computación cuántica en la educación preuniversitaria? Pues sinceramente, en la educación preuniversitaria no conozco de programas donde se esté haciendo. En mi caso, yo tengo una lucha personal para que dentro de las disciplinas STEAM, en mi propia empresa, Grupo del Vives, que es una empresa educativa, eh, metamos un canal dedicado a cuántica, porque nosotros enseñamos robótica y estoy intentando convencer a los de arriba en que pudiéramos tener un canal dedicado a esto, porque hay mucho. Yo creo que no hay un país que lo esté haciendo mejor o peor, solo que hay personas en muchos países a lo largo del mundo, en todas partes, que están haciendo cosas muy interesantes. Y yo creo que esto parte de los profesores, ¿no? Y de la divulgación que entre todos estamos haciendo en eventos como este. Sí, doc, muchísimas gracias. Tenemos unas últimas dos que dice, ¿cree que la colaboración entre comunidades cuánticas hispanohablantes de España, México y América Latina podrían acelerar el desarrollo educativo científico en el campo cuántico? Sin duda. De hecho, hay ya mucho trabajo hecho. Está Quantum Kipu. Hay gente, o sea, otra de las luchas personales que tengo es el de traducir estos libros tan importantes como el Quantum Computation, Quantum Information de Nielsen y Chuan. Yo me he puesto directamente en contacto con ellos y con Cambridge para ver si estas cosas se sacan también en español. Todos estos libros que vemos de Pat y de Manning y tal, sería interesante traducirlos. Y yo creo que Quantum Kipu es una gran comunidad importante. Claudia Cendeja Morales y Ricardo Quispe Mendizábal son personas que están haciendo muchísimo en Latinoamérica. Os puedo decir también que Alejandro Mataali y la doctora Eva Andrés son personas también muy dedicadas y creo que juntos podemos hacer muchas cosas. Ok, doc. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes mexicanos y latinoamericanos que sienten curiosidad por la computación cuántica, pero piensan que están fuera de su alcance? Bueno, tengo que decirles que la computación cuántica es algo, o sea, la física cuántica es algo duro, o sea, duro de entender, es complicado, ¿no? Entonces, les diría que hay muchas cosas en Internet que pueden usar, muchos cursos. Por ejemplo, les animaría a que hicieran los desafíos cuánticos de IBM, que son cosas gratuitas, solo necesitan, eso sí, una conexión a Internet, que intenten realizar esos cursos, que hagan este tipo de Qiskit Fall Fest, de Qiskit Global Summer School, todas esas cosas que hace IBM, que las intenten reproducir ellos a nivel local y que trasladen el mensaje de que la física cuántica efectivamente es complicada, pero hay muchas formas de entenderla y los postulados de la mecánica cuántica, revistas como Toolbar, que son uno de vuestros sponsors, pues los explican bastante bien. Y bueno, que participen en este tipo de cosas que son gratuitas, abiertas a todo el mundo a nivel internacional y que donde todos aprendemos de todos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su tiempo para poder explicarnos estos temas. Muchas gracias. Un placer. Igualmente, doctor.